¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Ligia? Hola, ¿qué tal, Flor? Muy bien, buenos días. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien, por suerte acá, media mañana de viernes, ya llegando al fin de. Ujú. Qué alegría, la verdad. Sí, necesario. Hoy estamos con Ligia. Sí, Ligia es una fotógrafa de Guatemala, ¿no? Una fotógrafa así es. guatemalteca. Estudió fotografía contemporánea, estudió artes visuales en la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudió también producción audiovisual, ha exhibido sus trabajos en su país y también en otras partes. Por ejemplo, participó de muestras colectivas en Guatemala, en Guatefoto, en la Fundación YACT. Participó también en Barcelona del Guterfest, en el Salón Fugaz de Costa Rica. Y hoy vamos a compartir un trabajo, bueno, muy interesante que se llama Inhabitable, ¿no? Así Este, es. vamos a empezar a compartir entonces pantalla. Tenemos por aquí. Bueno, Inhabitable, un relato que se mueve de lo personal, ¿no? Como de lo individual, de una historia propia, familiar, hacia lo social, podríamos decir, ¿no? ¿De qué se trata este trabajo? Bueno, Inhabitable, Flor, es un proyecto que parte de un relato familiar y a partir de este relato yo empiezo a eh, investigar, a hacer recorridos. Este relato se centra en el año de 1986 más o menos, pero está escrito en una carta que pertenecía a mi abuela y narra cómo mi tío en ese entonces, en su ejercicio militar, fue testigo de una violación a una joven. En el relato nunca se menciona si él participó o no. Así que este relato creó eh, un cuestionamiento dentro de la dinámica familiar hacia la figura que él representaba dentro de la familia. Así que años después, cuando él muere en 2009, yo comienzo un recorrido a través del territorio en base a una lista de lugares que obtuve a través de conversaciones con él, porque nunca hubo un cuestionamiento directo sobre la situación con él. Eh, Así que eh, comencé a recorrer, a hacer mapas para recorrer el territorio. Empecé a hacer fotografías al inicio muy, pero muy eh, sin técnica, solo era como la plena necesidad de hacer un registro Registro más y, intuitivo. ajá, mucho más intuitivo, no tenían como que el conocimiento, por así decirlo. Y al mismo tiempo que empecé a hacer los recorridos, también me empecé a formar un poco en cómo hacer las imágenes, a estudiar, a informarme. Y así fue como resulté con un archivo que incluyen personas retratadas, dentro de estas personas retratadas, eh, campesinos, Estamos sicarios. Ujú. Este viaje que vos haces es un viaje que se suscribe a un territorio, ¿no? Como a partir de ese relato familiar que intentás reconstruir, estás recorriendo el Progreso, ¿no? Que es una localidad de Jutiapa, en Guatemala, Así ¿no? es. Empiezo a recorrerlo y a ir a estos lugares que anteriormente él me dijo en conversaciones no vayas porque es muy peligroso, porque hay que cuidarse de estas personas en específico de hombres. Así que cuando él murió hice todo lo contrario. Comencé a explorar, a visitar, porque también era la manera en la que yo podía liberarme de la carga que sentía de todo este cuestionamiento, de saber si estuvo involucrado, si no estuvo involucrado, de entender ese lado A y ese lado B de una persona a la que uno tiene como importante en su vida. Y también a tratar de entender qué incidencia tiene el territorio en la educación y en la formación de los hombres, de los varones, por así decirlo.
Claro, y porque acá, sí, ujú, perdón, digo, acá me parece súper interesante como el movimiento que vos haces, lo que yo decía al principio de la entrevista, en donde vos, digamos, partís de una necesidad muy personal, muy emotiva, de recibir un relato familiar muy terrible. Y bueno, ¿y qué se hace con este relato, no? Entonces decís, bueno, yo tenía preguntas, entonces intento reconstruir de alguna manera el relato, pero para la reconstrucción del relato, el registro que haces se suscribe a lo social, porque empiezan a aparecer, bueno, un lugar, un territorio, un paisaje y los hombres que habitan este territorio, que son otros hombres, ¿no? Pero que de alguna manera son los que, digamos, lo que vos podés mirar, lo que está delante de la cámara, que te sirve para reponer aquello que de alguna manera estuvo silenciado en el ámbito familiar, ¿no? así es, así es. Ir a estos lugares y toparme con personas que se mencionan en las conversaciones fue también muy impactante porque nunca me imaginé también toparme con las mismas personas que él conoció Mm, o con descendientes de estas personas. Eh, Trabé incluso amistad con muchas de ellas porque no me gustaba solo llegar a hacer la foto e irme, sino que ir de visita seguido, ujú, eh, conversar. Así hasta llegué a conocer el porqué de sus trabajos, el porqué de sus oficios, incluso cosas familiares que también me recordaban, me hacían memoria de cosas que él vivió, ¿no? ujú, Y cosas que yo también dentro de la misma crianza he vivido. Entonces era muy, no sé, como verse a uno mismo reflejado en todo esto. ujú, Mi abuela era analfabeta, así que estas cartas ella no las leía. Mi abuela necesitó de mí que yo aprendiera a leer muy bien y entender para que yo le pudiera leer el montón de cartas que ella mantenía guardadas. Muchas cartas ya desechas por el tiempo. muy fuerte Y también eso, ¿no? Porque ahí apareces en un rol familiar que tiene, eh, bueno, sos como la que va a contar la historia, ¿no? La sí, que tiene las herramientas para contar una historia. Y sí, y no solo las leíste, sino que las reescribiste así en es. este relato. Y a la fecha es algo que me parece, que siento que me causó no sé, no sé cómo explicarlo. Siento que fue muy importante eso en mi vida, porque a la fecha me considero mejor amiga de mi abuela, Ujú, aunque ella ya no está por acá, pero que ella tuviera como que la necesidad de contarle sus cosas a alguien en una edad en la que ya a veces mucha gente ya no es escuchada, que cuando ya son mayores. Y incluso me sorprendía mucho que tuviera ella noticias en esas cartas y que se enterara de esas noticias años tiempo después. después, muy fuerte. Y entonces ya ver esto que implicaba el ejercicio de él en un tiempo que tuvo que dedicarse a una profesión que no le gustó, sino que porque era una obligación, y también darme cuenta cómo eso le afectó en la vida, en la personalidad, todo Ujú. eso. Eh, y ya después yo salir al mundo y enfrentarme también con todas estas situaciones. De ahí sí que de muy valiente me fui a meter a lugares demasiado peligrosos. Eso te iba a Tuve que, decir, que una de las cosas que me parece que pasa en el relato narrativo es que hay una tensión permanente, ¿no? Esta situación de viaje en donde pareciera ser que algo está por suceder o acaba de pasar. Pareciera que hay un peligro inminente, ¿no? Porque, digamos, hay una fuerte presencia de retratos masculinos, pero muchas veces la forma en la que ellos miran ante la cámara es bastante amenazante, ¿no? O incluso los paisajes o situaciones cotidianas miradas a través de esta cámara resultan situaciones que suscriben a la violencia, ¿no? Una violencia cotidiana. Y yo me preguntaba, cuando miraba el trabajo, me preguntaba, ¿habrá viajado sola?
Me preguntaba por tu seguridad, digamos. Decía, ¿habrá viajado sola? ¿Cómo fue este viaje? ¿Cómo hiciste estos viajes? Sí los hice sola. Va a parecer un poco extraño, pero es que en el proceso me pasaron unas cosas que yo digo, ¿será que esto fue real? Planeaba las salidas, porque durante un tiempo me daba mucha ansiedad, me daba como pánico, pero lo vencía y me subía al bus, se iba, y si no, pues lo hacía en las tardes después de que regresaba a estudiar. Y, por ejemplo, cuando fui a la zona militar, me hicieron esperar como toda la tarde. Yo salí súper temprano de mi casa y me atendieron los comandantes como a las 2 o 3 de la tarde y me hicieron sentar a comer mientras ellos comían, a platicar con ellos y hacer como que esta negociación de, mire, permítame poder documentar aquí, hacer un par de registros. eh, y dar una explicación fehaciente de por qué lo iba a hacer, pero sin también caer en esto de, no, es que usted lo quiere para esto y que no sé qué y que nos va a dejar mal, pero no era eso, o sea, yo solo necesitaba a alguien con quien representar esta etapa del relato, ¿verdad? Ujú, Y sí me daba mucho miedo porque acá tenemos un pasado con el militarismo que no es muy favorable y obviamente tenía un relato que lo hacía también más evidente. Y estuve documentando ahí varios días, pero siempre sentí como esas miradas de desconfianza. ujú, Y al final me permitieron fotografiar a los más jóvenes, chavitos de 17 años, de 20 que está entrando a la milicia, ujú, y no tanto a los de alto rango. claro. Pero sí aprendí un montón, incluso hasta trabé alguna amistad con algunos de ellos, a conocer sus historias, chavitos que vienen de familias que se dedican a la agricultura, que tienen pocos recursos y que no tienen de otra que entrar a la milicia Entrar a la para milicia. sobrevivir. Ujú. También me parece muy interesante cómo el relato, o sea, el registro fotográfico se va construyendo a medida que vos te vas formando también como fotógrafa, ¿no? Porque es, digamos, un trabajo de largo aliento que de alguna manera va en paralelo a tu formación como fotógrafa. Decías hace un ratito que al principio había una mirada más intuitiva y al principio no del libro, sino al principio de cuando vos empezás a hacer estos viajes. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, te vas formando y vas adquiriendo cada vez más herramientas formales para terminar con este relato que tiene una potencia visual, tiene una potencia emotiva muy fuerte por el relato que se cuenta, pero tiene también una potencia visual muy contundente, ¿no? Digamos, como que las herramientas formales están al servicio de la historia que se quiere contar, ¿no? Así es, así es. Fue complicado al inicio y recuerdo que el primer lugar que visité se llamaba La Dalia. Y ahí pues tiran cadáveres, tiran basura, pero lo han utilizado para tirar cadáveres de personas, de animales. Y en una ocasión, justo con una foto que hay, que ha sido bastante polémica para quienes la han visto, que es la de una ardilla que está colgando. Ujú, Recuerdo que cuando fui a este lugar me topé con una escena que había ido varias veces ahí, pero yo sentía que las fotos que tenía del lugar no estaban bien hechas porque yo no sabía usar la cámara. Entonces, cuando volví y que ya tenía el conocimiento, regresé a hacer fotos ahí y me topé con un grupo de niños mm, que que estaban ahí, que viven cerca como que en las casitas contiguas y tenían a esta ardilla y la estaban amarrando de este alambre. La había mordido una serpiente y todavía estaba aguadita. Y los niños la admiraban, o sea, miraban la belleza del animal, entonces la colgaron porque no querían que la serpiente se la llevara. mm, Y admiraban esta belleza del animal, el pelo y todo, y hablaban de ella. Y entonces les pregunté si me dejaban si me dejaban tomarle la foto.
Obviamente ellos no quisieron, no se podía porque son niños menores de edad, así que hice la foto de la ardilla. Y pues quien la ve y no sabe cómo es el contexto en una provincia, pues no encaja cómo estas cosas suceden en un ambiente que está lleno de naturaleza La naturaleza y donde habita lo y salvaje y a la vez lo salvaje y la inocencia de los niños. la Me parece inocencia, muy significativa la anécdota para cerrar la entrevista, ¿no? Como también vos me decías por fuera que habíamos conversado un poquito sobre el proyecto, me decías que también en estos viajes vos te encontrabas con un territorio que era bello, ¿no? Entonces, como es, esta doble cara de la ferocidad, la violencia y a la vez la belleza de ese territorio y algo parecido. eh, Podríamos pensarlo en el relato familiar. Bueno, un relato familiar donde hay historias que merecen ser contadas y que decíamos hace un ratito eran oscuras, ¿no? Pero que también habían lazos afectivos de amor que sostenían la familia y que también nos permiten proyectarnos hacia un futuro, ¿no? Bueno, así tremendo, es. tremendo trabajo el de Ligia, Inhabitable, también un gran título. Muchas gracias, Ligia, por tu Gracias a relato. ti, Flor. Muchas gracias. Gracias, gracias, Flor. Bueno, nos despedimos entonces. Un beso grande. Gracias, igualmente, Flor.